¿Quién es Nerea de Ugarte López? Bueno, Nerea es una mujer, es mamá. Antes no lo decía al principio, pero ahora sí lo digo porque me siento muy mamá de mi hijo Íñigo. Nerea es psicóloga, es psicóloga activista por la salud mental y por los derechos de las niñas y las mujeres en esa área específicamente hoy. Fundé un colectivo hace muchos años, también una fundación para niñas, La Rebelión del Cuerpo y Niñas Valientes. Hoy trabajo en un centro de salud mental para niñas y mujeres que es CIDEM. Y básicamente toda mi vida ha tenido que ver un poco con esas tres cosas que están súper involucradas y súper relacionadas, porque tiene que ver como desde diferentes espacios cómo la socialización de género tiene consecuencias en las niñas y las mujeres y cómo atacar cada una de esas consecuencias desde las fuentes, como es Niñas Valientes desde la educación, La Rebelión como es desde la comunicación de masas, la publicidad sexista, y CIDEM como de cierta forma es la parte de intervención y reparación de las consecuencias de esas cosas. Entonces yo creo que Nerea es una suma de todo eso, pero algo que me mueve mucho tiene que ver con trabajar por las niñas y las mujeres y buscar soluciones que sean pertinentes y situadas en las experiencias de las niñas y las mujeres, a propósito de que históricamente las soluciones han sido universales y lo universal no necesariamente soluciona o aborda problemáticas que son específicas a propósito de ser mujer. Bueno, bienvenida a Desde el Propósito. Gracias por aceptar esta invitación y queremos conocerte un poco más, tu trayectoria. Así que voy a partir por preguntarte, ¿cómo eras de niña? ¿Eras curiosa, inquieta, rebelde? ¿Cómo era esa Nerea niña, digamos? Comentaba cuando llegué que no me acuerdo mucho de mi infancia y tiene que ver con mucho de la salud mental y de los cuadros que me han diagnosticado históricamente que tienen que ver con que a veces uno no se acuerda de la infancia. Así que le pregunté un poco a mi mamá. Y claro, o sea, de lo que yo sé y recuerdo y también que mi mamá refuerza es que rebelde, siempre fui muy rebelde, siempre fui muy, esto que decían, conflictiva, ¿cierto? Como que contestaba todo, que preguntaba todo, que hoy digo como básicamente era curiosa, era simplemente que fuera de la norma quizás estar preguntando permanentemente por qué las cosas son como son, por ejemplo, que era algo que, ¿y por qué? ¿Y quién lo dice? Y quién inventó que eso fuese así, que tiene que ver mucho con lo que hago hoy como adulta en el fondo, pero yo creo que esas son cosas como rebelde y curiosa. Siempre estuve enojada también, no sé qué pasaba conmigo, ¿sí? Como que habían cosas que me enojaban, sí, como que me enojaban. No tenía esta cosa como de quizás ser muy señorita para decir las cosas como nos habían educado, pero siempre muy cuestionadora, como esto de si estábamos en la mesa y mi papá nunca se levantaba, básicamente, y eso es real y sigue siendo así, por mucho de que se lo digo por 30 años llevo diciéndoselo, tengo 40, así que desde chica se lo decía. No se levantaba, yo era como, ¿por qué tenemos que levantarnos todas y tú no? ¿Y por qué le dices a mi hermano que se quede sentado y nosotras? Y esas eran cosas que a mí me enojaban, así literal me enojaban, que me hacían levantarme e irme a mi pieza. Entonces ahí hay algo como con la rabia que estaba instalado desde pequeña y que recién hace poco he ido trabajándolo como claro. Pero por muchos años me ha movilizado, me ha servido como también como de llevar las causas desde ese lugar, pero me he ido reconciliando con esa rabia en terapia principalmente, como de por entender por qué estuve tantos años tan enojada. Oye, a propósito, bueno, de terapia y de lo que haces, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Me hacen mucho esa pregunta y nunca la tengo tan clara, porque es como... ¿Pero tiene que ver con esa propia historia? Posiblemente tiene que ver con esa manera. Sí, seguro que sí. Tiene que ver con, claro, con esta cosa de sentirme siempre incomprendida, como, y como de que pensaba que obviamente no era la única que se sentía así, como el de que efectivamente te sentías un bicho raro en todas partes, porque por esta cosa de la rabia, por esta cosa de querer conversar siempre cosas que nadie estaba dispuesto a hablar,
Y también me pasaba que me gustaba mucho escribir desde el colegio, siempre era la que escribía, le escribía las cartas de amor a mis amigas, siempre tenía algo como con la escritura que me gustaba mucho, pensé en ser periodista, pero había algo que tenía que ver también con el que me gustaba mucho escuchar a las personas como y tratar de entender como todas las cosas desde cómo venían construidas y por qué pasaban. Y ahí fue como, podría estudiar psicología, y ahí me metí a leer justo como en esta cosa de intentar entender qué quería estudiar, mucho de las corrientes de la psicología, y descubrí el psicoanálisis y dije como, esto es como llegar a entender todo desde todo, y ahí como que me enamoré un poco de la idea de estudiar psicología. Oye, y a propósito de eso, ¿quiénes como que te inspiraron y que fortalecieron de alguna otra manera esta idea de mantenerte en psicología, estudiar psicología y mantenerte en el tiempo? ¿Que hubo alguna mujer, hombre que haya sido significativo, digamos? Psicología propiamente tal no hubo nadie que me inspirara a estudiarla, pero sí mi especialización por 14 años fue la sexología. Yo trabajé muchísimos años por la salud sexual de las mujeres en términos específicos de las disfunciones, dolor, en temáticas de específicamente sexualidad, anorgasmia, problemáticas de deseo. Y ahí hubo mujeres que me inspiraron mucho, sobre todo porque fueron las pioneras que entendieron que la respuesta sexual de las mujeres no era completa y absolutamente fisiológica, sino que había muchos factores culturales, factores sociales, factores ambientales y factores vinculares que tenían que ver con la construcción de la sexualidad de las mujeres. Y ahí hubo, no sé, Helen Singer Kaplan, por ejemplo, que fue la primera que vino y dijo como, oye, sin deseo no hay respuesta sexual en las mujeres, y por muchos años el deseo no se consideró como algo relevante para tener una relación con alguien. Entonces fueron varias mujeres, y después ya en el activismo y cuando me comencé a identificar como feminista varios años después, que fue un quiebre con mi carrera por tantos años como en la sexología, porque me di cuenta en algún momento que era un poco incompatible atender parejas por deseo, cuando me daba cuenta de que era imposible tener deseo en una relación donde no había corresponsabilidad. Entonces ayudar a mujeres con eso, y fue como ¡pah! Y ahí estuve en un momento muy difícil de mi carrera, porque fue como, no me hace sentido seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque no puedo ayudar mujeres si es que sus parejas no cambian. ¿Cómo voy a hacer que una mujer desee si ese hombre llega y no hace absolutamente nada en la casa y vienen acá porque ella no tiene deseo? Obvio que no va a tener deseo si está haciendo y tiene una carga mental y una carga social y una carga afectiva y una carga de cuidados tremenda, y él le está exigiendo más encima que tenga ganas de tener relaciones. Entonces ahí fue como, no puedo seguir trabajando en esto. Producto de todo esto que me estáis contando, fue que decidiste, o en qué momento decidiste dedicarte al activismo. Ahí fue como, claro, empecé a ver muchas cosas, porque siendo terapeuta sexual me empecé a dar cuenta que las razones por las que las mujeres, mi tema específico era el deseo sexual. Yo trabajaba deseo sexual hipoactivo en mujeres, que se llamaba en ese tiempo, y me empecé a dar cuenta, como empecé a tabular a las mujeres, todas las mujeres que atendía que llegaban por bajo deseo sexual, las razones y los factores que le atribuían a eso. Y mucho de eso, eran las relaciones de pareja, y otro era su autoestima. Como las razones por las que las mujeres dejaban de tener deseo era por cómo se autopercibían en múltiples factores en su vida. Yeah. Desde sentirse realizadas en sus carreras, desde sentirse buenas madres, a propósito de las expectativas de género relacionadas con eso, y sobre todo su tema físico, de sentirse incómodas y inseguras respecto a ellas en su imagen corporal. Claro. Y ahí fue como el darme cuenta creo que las problemáticas sexuales son un devenir de una problemática principal que tiene que ver con la forma en la que las mujeres nos construimos socialmente, y cómo las expectativas de género, en tanto la maternidad, en tanto la autoimagen, en tanto la apariencia, en tanto las exigencias de éxito, tienen consecuencias en salud mental, pero hay algo previo, lo que está abajo de lo que se ve como un diagnóstico. Y ahí fue cuando me empecé a meter a estudiar qué estaba a la base de las etiquetas que yo conocía y me habían enseñado como psicóloga. ¿Y cómo percibiste, aparte de aquellas que eran tus pacientes en su momento, cómo percibiste que ese activismo estaba impactando, que tu rol estaba impactando en una niña, en una joven o en una adulta, digamos? ¿En qué momento cachaste que
algo estoy haciendo, Sí. ¿cachai? Algo estoy haciendo que me están, no sé, siguiendo, me están... Yo creo que con esto de entender que había algo como, pensándolo como un iceberg, que nosotras siempre veíamos como las consecuencias de la problemática, pero empezar a estudiar la base de la problemática y hacer algo al respecto que dejara de ser clínico, que dejara de ser te atiendo en un box terapéutico, sino decir, esto no se va a solucionar en terapia, hay que hacer algo antes. Entonces, como en esto de entender por cómo la publicidad afecta en la construcción de todas esas cosas, de la expectativa de las mujeres. Ok, y ahí fue como armar la rebelión del cuerpo como algo mucho más político, social, grande, no personal de esta problemática, empezar a mostrar cómo eso nos afectaba en la salud mental, desde Niñas Valientes empezar a mostrar que esto es algo que tiene que cambiar desde la educación, porque no se soluciona con terapia, hay que solucionarlo con promoción y prevención desde las bases, y si eso no está en la educación, no lo vamos a poder atajar, vamos a llegar siempre tarde. Todo eso fue como empezar a movilizarlo, y ahí empecé a ver que habían resultados, o sea, más que resultados, habían interpelaciones directas de que llegaban mujeres y me decían, esto yo no lo había pensado así jamás, como siento que esto me cambia la forma de pensar mi vida, porque a mí también me la cambió, yo tuve toda mi vida con esos problemas también, y verlo así fue así como, como un tercer ojo. Es que eso te quería preguntar, porque todo este activismo, la rebelión del cuerpo, Niñas Valientes, ¿cómo te ha servido a ti? Con tus propias realidades, con tus propios miedos, temores, inseguridades en las relaciones, ¿cómo en el fondo te ha ayudado? Ay, a mí me ha ayudado a sanar, porque las herramientas que yo tuve para sanarme, como de, no sé, mis trastornos de la conducta alimentaria o mi adolescencia que fue súper autolesiva, y el no haber encontrado nunca un espacio donde eso pudiese ser acompañado de otras mujeres, como el de que hubieran otras mujeres que me dijeran, a mí también me pasó, yo también lo viví, y poder encontrar a través de armar estos espacios a muchas mujeres que lo vivieron así, empezar a sanarlo desde ese lugar, desde un lugar seguro, desde un lugar compartido, desde un lugar colectivo, a mí me sanó, y me sanó también mucho de la autoestima, y también sanarme en esta incongruencia histórica que podemos tener en el feminismo también, que hay muchas que lo viven desde la culpa, pero decir como, lo siento, lo vivo, me siento mal conmigo misma, estoy permanentemente buscando cosas para seguir en esa dieta o para buscar las cremas porque tengo 40 años y me están saliendo todas las arrugas, pero también soy feminista y quiero luchar por esto. Cómo eso va en un mismo camino y nos aceptamos desde esa incoherencia e incongruencia y nos abrazamos en eso porque habitamos un espacio que es incongruente, y si nos vamos a estar juzgando por una de las dos cosas, no vamos a poder estar acá y nunca vamos a poder luchar por algo. Entonces esa posibilidad de juntarlo me sanó. Pero colijo de lo que estáis diciendo, que... Y tú te reís porque también lo has vivido, sí, seguramente. Absolutamente. Como sobreviviente, claro que lo viví. Que ese tiempo de adolescencia lo viviste muy sola, ¿o no? Sí, muy sola desde el dolor y desde la vergüenza, porque tenía amigas, siempre tuve amigas, siempre he tenido amigas, en eso me siento muy afortunada y privilegiada, pero como me habían educado a mí en relación a la salud mental y en relación a no sé, pues cosas como un trastorno de la conducta alimentaria, eran cosas que uno vivía en silencio porque eras un poco responsable de eso, sí, y porque era vergonzoso contarlo. Entonces, el poder contarlo abiertamente sí te sana, porque en el fondo te das cuenta de que no estás sola, y también le posibilitas a alguna niña que lo esté viviendo en soledad que se dé cuenta de, ay, pero no soy la única, entonces quizás sí lo puedo hablar, no tengo que quedarme callada. Y eso con los abusos, y eso con las transgresiones, con la violencia sexual, que por años cargamos con la vergüenza de esas situaciones, y ver que alguien lo dice te permite contarlo. Y el CIDEM hoy día es un espacio creado por ti, cofundadora de él, es un espacio que permite acoger todas esas realidades, y que tú sientes que ya cerraste un proceso importante, digamos, sanaste, y hoy día está ahí a disposición en el CIDEM para otras, ¿sí? Sí,
No sé si Sanello, no sé si una sana siempre, porque no, siempre... tenés razón, tiene, me retracto porque pensé inmediatamente. Me parece bacán que lo digáis, porque a veces mucha gente cree que porque uno hace estas cosas como tú y como yo, estamos súper resueltas en la vida, y eso no va a pasar jamás hasta que... Seguimos viviendo con esos dolores, aprendemos a vivir con eso. Y con dolores que van apareciendo también, porque van apareciendo nuevas incongruencias también cada día. CIDEM es el Centro Interdisciplinario de las Mujeres, donde hacemos psicoterapia y también se hace estudio e investigación, pero desde un enfoque distinto, donde entendemos que, las experiencias de las mujeres han sido históricamente patologizadas, ¿cierto? Esto como de son locas, son histéricas, y entender que las experiencias de las mujeres no son patologizables, simplemente son experiencias por ser mujeres en esta sociedad. Y lo que hacemos es entender que los cuadros de salud mental de las mujeres no son propios de sus propias historias, sino que son consecuencias de la violencia estructural y de la desigualdad estructural que existe, que eso se manifiesta como sintomatología clínica, y nosotros la abordamos desde entender que es la consecuencia de una estructura, no solamente parte de su propia historia, porque está inserto en una sociedad y en una cultura con todo lo que sabemos que nos acontece en nuestra propia cultura. CIDEM es un espacio de reparación, porque, claro, es un espacio de salud mental, atienden 23 psicólogas, entonces es un espacio de reparación, y reparación a propósito de que todavía la salud mental, como no tiene perspectiva de género, revictimiza permanentemente a mujeres, como vas porque te violaron y las mismos terapeutas te dicen como, bueno, pero entonces ¿por qué tomaste? ¿Y por qué te acostaste en esa cama con tu mejor amigo si tú sabías que... Y es como, no es tu rol, es como, si tú no entiendes cómo funciona el mundo, no puedes transmitirle todo eso a una mujer usuaria que llega a contactar el dolor más profundo de su vida. Exacto. Entonces, como poder resignificar eso. Ahora, lo ideal sería que niñas valientes pudiesen entregar mucho para que no terminaran en terapia las mujeres y así, o sea, ojalá nada de lo que hago existiera, porque eso significaría que ya no tenemos este problema que tenemos. Ese es como mi objetivo de vida, por así decirlo, como el día que no tenga que existir Niñas Valientes, ni La Rebelión, ni todas las organizaciones feministas, ni todas las que vinieron, va a ser el día en que hayamos cumplido nuestro objetivo, que es como... Pero lo más probable es que no lo vamos a ver ni tú ni yo, digamos, ¿no? No lo vamos a ver. Tú has colaborado como asesora en proyectos acá en Chile y fuera, digamos. Y esa experiencia tuya, colaborando, ¿de qué manera, o sea, lo voy a poner como en positivo, obviamente, enriquece tu trayectoria? O sea, mirar a no sé, países de Latinoamérica, digamos, esta realidad, digamos, de las mujeres, ¿te ha permitido fortalecer tu trayectoria? Porque al estar ahí tú has colaborado, digamos, también a mejorar un poco la situación de esas mujeres, ¿no? O ves que al final no ha sido suficiente. A mí me pasa algo interesante como en relación a proyectos. Sí, siempre es interesante estar ahí, siempre es interesante conocer otras culturas, otras experiencias de mujeres. No veo mucho las diferencias en Latinoamérica entre las mujeres. Entre unas y otras. Las discriminaciones, de la problemática, las opresiones, las situaciones de violencia son bastante parecidas en Latinoamérica. Hay lugares con más privilegio y otros. Mi perspectiva, obviamente, que también está sesgada por mis propios privilegios, pero poder conocer todas estas historias me ha permitido poder decir como Latinoamérica tiene opresiones bastante parecidas. Sí me ha pasado cuando he ido a otros países, que son, por ejemplo, europeos, donde he participado en congresos, en espacios de conversación y en proyectos, que me doy cuenta de lo abismantemente distinto que es, y lo mucho que me gusta trabajarlo acá, y lo mucho que el poder y lo rico que tiene la perspectiva latinoamericana del feminismo, y lo enriquecida que está también desde una perspectiva politizada, ¿cierto? Porque hay muchos lugares donde todas estas luchas son despolitizadas porque efectivamente no tienen las mismas desigualdades que tiene Latinoamérica. Y lo ven como muy de, ay, sí, regalemos toallitas, sí, el poder de las mujeres, sí, uy, qué bonito, trabajemos todas juntas, pero claro, porque no están transversalizados por las carencias, por las desigualdades, por las opresiones que existen en Latinoamérica, por la pobreza, por la migración, por las consecuencias de todo eso en las mujeres que lo viven. Allá lo viven muchas veces desde otros lugares. Entonces, eso creo que me hace como pensar que
en Latinoamérica hay un trabajo que es profundo, que es político y que tiene que seguir existiendo y que tiene que conocerse en todo el mundo, porque creo que hay cosas que se hacen en Latinoamérica que son fundamentales para cambiar cosas en muchos otros lugares. ¿Tú sentís que nosotros tenemos, desde el punto de vista del privilegio de nuestra cuna, digamos, ¿no? Pero también desde nuestros dolores tenemos un deber ético de apoyar, de ayudar a reparar a otras? Sí, absolutamente. Y de saber dónde hablar, dónde no, de saber que hay lugares que por esos mismos privilegios de cuna no nos corresponde tomar la palabra, porque son otras mujeres las que tienen que hacerlo, de no hablar de las experiencias que no sabemos o que no podemos apropiarnos. Todo eso yo creo que es una labor precisamente por los privilegios, de poder abrir esos espacios a mujeres que no los tienen. A mí me pasa mucho que en lugares como de mujeres, como no de militancia ni de activismo, pero de mujeres, de emprendimiento, de cosas así, que es como, sí, bacán, conversemos todo esto, pero ¿a dónde están las mujeres de las poblaciones que van a enriquecer todo esto? Porque nos van a mostrar algo que entre nosotras no vemos. Todo eso me parece que es fundamental para poder ampliar espacios que hoy día siguen estando muy cerrados, siguen estando muy en conversaciones entre nosotras, las de la misma cuna, y creemos que estamos ayudando a muchas mujeres, pero en verdad nos estamos ayudando a nosotras mismas nomás. Y ahí es donde creo que quizás nos está faltando un poco más. Y según esto, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, Nerea? Mi sueño es que las niñas puedan vivir tranquilas. Los niños también, obviamente, pero hay un tema de desigualdad igual brutal en las cosas. Pero que las niñas, porque tengo un hijo y quiero que él también viva tranquilo y en paz, pero que las niñas, a propósito de la gran cantidad de cosas que les pasan, puedan vivir en paz, que tengan las herramientas para tener un pensamiento crítico y consciente, para poder vivir en libertad sus infancias, para que no tengan que estar pensando en cómo verse a los 7 años y puedan estar pensando en cómo disfrutar el mundo, cómo jugar, cómo aprender, para que no tengan que elegir cosas simplemente porque es lo único que les han mostrado, y puedan elegir todo lo que quieran para poder construir su futuro de la manera en que ellas quieran y puedan. Eso pienso, en una educación sexual integral desde las bases, desde la educación, que sea no sexista, que entregue herramientas, que prevenga y promocione en salud mental, y que no tengamos que estar con los índices de salud mental que tenemos hoy día, porque eso pudiese ser prevenible desde las infancias, y se puede hacer, pero hay que tener la intención de hacerlo, no nosotras, sino que a nivel estructural, de Estado, de gobierno, a largo plazo, a corto plazo, y entender que esto es a largo plazo, no echarle la culpa a cada gobierno que aparece, porque así no vamos a avanzar jamás. O sea, yo creo que nosotras, tú, yo y cientos de mujeres estamos bregando por eso. O sea, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por eso, y desde esta conversación, digamos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy día y que hayas abierto un poco tu vida, tu forma de hacer las cosas, que compartimos en muchos aspectos. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Desde el Propósito. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti por verte de nuevo, que no te veía hace mucho tiempo. Así que estoy contenta. Yo también, muchas gracias.